Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer el colgante secreto de la película El ilusionista. Un regalo que se transforma en corazón y esconde una foto y un mensaje que solo podrás descubrir si sabes cómo se abre. Este colgante, hecho totalmente con materiales reciclados, es el perfecto regalo para enamorar a la persona que más te gusta. Te digo cómo se hace. Para fabricar nuestro colgante secreto necesitamos los siguientes materiales y herramientas. Si te falta alguno o los quieres ver más en detalle, pincha en el enlace que te hemos dejado en la descripción. Para empezar, tomaremos un bajalenguas y le haremos una marca justo donde termina la forma redondeada. Con la ayuda de una regla, trazamos una línea desde la marca hacia el otro lateral, midiendo bien para que el trazo sea de 3 centímetros. Nosotros usaremos un tornillo de banco para este trabajo, así será mucho más fácil y rápido. Con la pieza bien sujeta, cortamos con una sierra de marquetería por la línea que dibujamos. Y dejamos el borde del corte lo mejor que podamos con una lima fina. Cortaremos los extremos de un total de 4 bajalenguas con la misma forma. Usando como plantilla la que ya hemos cortado, podremos hacerlas todas iguales. Ocho piezas en total que cortaremos con la sierra y limaremos después. Todas tienen que tener los bordes bien limpios. A continuación haremos el eje del colgante con un alfiler. Sujetando 1 centímetro a partir de la cabeza con unos alicates y doblando en ángulo recto de esta manera. Tomamos el alfiler por la cabeza y cortamos a unos 3 milímetros después del doble. Este es el eje. Para situarlo en su lugar, marcaremos el centro de una de las piezas de bajalenguas. Como el trazo que cortamos era de 3 centímetros, la mitad será 1,5. Hacemos una pequeña línea perpendicular al corte de la pieza y situamos el eje siguiendo la línea que hemos marcado, dejando la mitad dentro y la otra mitad fuera de la pieza. Y lo pegamos con adhesivo. Tomamos otra de las piezas, cubrimos la primera con adhesivo y ponemos la segunda encima muy bien alineada. El tornillo nos ayudará a pegar las dos piezas y que el eje quede embutido en ellas. Nos quedará así. Tomamos otra pieza, situamos la que tiene el eje enfrente y otra pieza tapando el alfiler. Todo muy bien alineado. Y presionamos con el tornillo sin poner adhesivo.
apretando muy bien la pieza de la que sale el eje contra las otras dos. Una vez sujetas en el tornillo, giramos la pieza del eje varias veces. De esta manera quedará la marca del alfiler y sobre todo la de la cabeza. Ya podemos poner adhesivo por toda la pieza excepto por la marca que dejó el alfiler, ya que este tiene que quedar libre para poder girar el colgante. Ponemos el eje en su sitio y cerramos con la otra mitad que marcamos. Volvemos a apretar con el tornillo y giramos nuevamente para asegurarnos de que el alfiler no se ha pegado. Así es como queda una vez ha secado el adhesivo. Para hacer el otro eje del colgante usaremos un palillo chino o similar. Lo situamos en el centro del corazón a unos 6 milímetros de la parte inferior. Y marcamos su contorno como veis en el vídeo. Tenemos que hacer un hueco en el corazón del tamaño que hemos dibujado. Sujetamos la pieza nuevamente y cortamos con la sierra y mucho cuidado. Es preferible que no lleguemos hasta la marca y luego redondear con una lima para dejarlo perfecto. Cortaremos las dos mitades del círculo de la misma manera. Limpiamos bien el hueco para poder introducir el palillo y que pueda girar sin problemas. Marcamos un pedazo del palillo del mismo grosor que el corazón . Y lo cortamos con la sierra. Así queda el segundo eje dentro de su hueco. A continuación lo cortamos por la mitad, siguiendo la línea que divide el corazón en dos. Con una cuchilla nos será muy fácil hacerlo. Sacamos las dos mitades del eje. Situamos otra de las piezas debajo de una de las mitades del colgante. Y marcamos en esta el hueco. En esta marca pegamos una de las mitades del eje. Y la alineamos muy bien con el borde de la pieza. Nos quedará así. Ya tenemos una mitad y la otra la haremos exactamente igual. Así quedan las dos mitades del eje con sus piezas. Como veis, el colgante puede girar. Pero además podemos abrir el corazón girando el palillo. Ahora vamos a terminar las tapas del colgante. Para eso sacaremos las dos mitades con el eje de madera. Y pegaremos las piezas que nos quedan tapando el palillo. Muy bien alineadas de esta manera.
Marcamos dónde quedará el eje para no confundirnos. Ponemos adhesivo, pegamos el eje y así nos queda. Para poner estas dos mitades terminadas, solo tenemos que abrir el corazón un poco e introducirlas como veis en el vídeo. El colgante puede girar y cambiar de forma. Ahora tenemos que lijarlo muy bien para dejarlo redondeado. Después de un rato lijando nos quedará como este. Para dejar hueco a la foto y el mensaje, quitaremos las tapas y lijaremos la superficie del corazón por las dos caras. En estas dos caras pegaremos el mensaje y la foto que queramos. Por último, haremos un enganche para colgarlo de una cadena. Lo haremos con otro alfiler, doblándolo en forma de U y cortando los extremos a 5 milímetros del doble. Nos quedará con esta forma. Marcamos su posición en el centro de uno de los extremos del colgante y agrandamos un poco los huecos con otro alfiler. Luego introducimos el enganche y lo pegamos con adhesivo. Para decorarlo podéis usar lo que queráis, menos pinturas muy líquidas, porque la humedad podría deformar las tapas de nuestro corazón. Nosotros usamos un marcador rojo. Luego disimulamos el corte que tiene el colgante haciendo una X en color negro. Por último podéis barnizarlo, pero esto es opcional. Cuando tiene esta forma, el colgante no se puede abrir y nadie sabrá qué contiene. Cuando lo giramos formando un corazón, podemos deslizar las tapas que dejan al descubierto la foto por una cara y un mensaje en el reverso. Si quieres uno de estos corazones personalizados hechos por nosotros, tendrás que estar muy atento a nuestras redes sociales. Pronto diremos cómo conseguirlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.